Buenas tardes, hermanos. Espero que como siempre se encuentren muy bien. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros y a los que nos van a escuchar a través de la semana. Como siempre, mi deseo que todas sus cosas estén fluyendo muy bien. Y pregunto, ¿estás leyendo el manual de instrucciones? La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. A lo largo de la historia, surgieron contiendas teológicas que nunca condujeron a nada positivo, sino más bien a confusión y división. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo muestra su preocupación a su hijo espiritual Timoteo en relación a ciertas doctrinas que predicaban algunos que se habían desviado de la sana doctrina del Evangelio y estaban ocasionando división y disputas en la iglesia. De estos dice Pablo que actuaban queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. La vida cristiana no es para discutirla teóricamente, sino para vivirla cada momento del día poniendo en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos no ven la Biblia como lo que es, un manual de enseñanzas prácticas para una vida bendecida. Los cristianos fieles que aman a Dios se deleitan en practicar los mandamientos de la palabra de Dios. No hacen esto porque la religión se los exige, sino porque han recibido el impacto poderoso del gran amor del Señor. Ese enamoramiento los ha llevado a conocer y a poner en práctica las ordenanzas de Dios. Aquellos que temen al Señor con un temor reverente, los que le aman y desean agradarle, se deleitan en los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? El autor del Salmo 112 sin duda pertenecía a este grupo. Por eso afirmó, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra de Dios nos muestra una manera práctica y sencilla de conocer a nuestro Padre Celestial. Lamentablemente, muchas veces nos limitamos a leerla de manera superficial en lugar de dedicar tiempo a meditar en esta poderosa palabra que contiene todos los tesoros que el ser humano necesita para vivir feliz y confiado. El Salmo 1 nos habla de los resultados de meditar en la palabra de Dios y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La segunda parte de este salmo se refiere a los que no actúan de esta manera, es decir, a los impíos, y termina diciendo, el camino de los impíos perecerá. Ciertamente, podemos confiar lo siguiente, o la Biblia nos aleja del pecado o nos aleja de la Biblia. La luz poderosa y transformadora de la palabra de Dios destruye el poder de las tinieblas que pertenece al entendimiento y alumbra nuestras vidas. Así lo expresó el salmista en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La mayoría de las personas que tienen una computadora limitan su uso a funciones básicas de la misma y estas generalmente están satisfechas con sus logros. Sin embargo, si un día leen el manual de instrucciones, se dan cuenta de la enorme cantidad de cosas que pueden hacer
con este instrumento que ellos desconocían. De igual manera, cuando profundizamos en la lectura de la Biblia, nos damos cuenta de las maravillas que Dios tiene dispuestas para aquellos que de corazón le buscan y desean conocerlo íntimamente. Si no lo has estado haciendo actualmente, hazte el firme propósito de dedicar tiempo diariamente a leer la Biblia y a meditar en ella y a tener un tiempo de oración y comunión con tu Padre Celestial. Te maravillarás del efecto que esta práctica tendrá en tu vida espiritual. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por tu santa palabra, Señor, y te rogamos, Señor, que nos des todo el tiempo necesario para deleitarnos en ella, para conocerla, para leerla y para instruirnos, Señor, para amarte, para obedecerte más y más y para disfrutar de la vida abundante que tú quieres que nosotros tengamos todo el tiempo. Esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Buena tarde a todos mis queridos hermanos, amigos, todo el que nos esté viendo. Damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su palabra, por todo lo que nos ayuda a seguir adelante en lo encomendado. Lo encomendado es llevar la enseñanza, la buena enseñanza, la única y verdadera enseñanza a todo el que pueda encontrar yo en el camino y todos los que estamos haciendo lo mismo. Así que los animo tanto a los que lo están haciendo como a los que están recibiendo que perseveren, que se mantengan, que no dejen que nada los aparte de escuchar la palabra de Dios, porque aquí hay grandes tesoros, hermanos, aquí hay cosas muy importantes. Con esto puede uno encontrar su propia salvación, no solo de este mundo, y le da esperanzas aún de vivir en este mundo, pero también como lo que el Señor tiene preparado allá para cuando nosotros dejemos este cuerpo, cuando Él nos llame a su presencia. Otros no tienen ni idea para dónde van, pero la Biblia enseña así para dónde. Perdón. Entonces es importante permanecer en Cristo. Hoy es la tercera y última parte de esta pequeña serie. Espero con todo el corazón le esté contribuyendo a que usted afiance su fe y pueda autoexaminarse y ver qué es lo que está creyendo en realidad, en qué tiene puestas sus esperanzas, en qué está fundamentado su fe, su conocimiento, su entendimiento, porque tiene que haber un fundamento de donde usted desprenda pues, lo que usted cree, hermano. La Biblia ha probado en sí misma que es la palabra de Dios y allí está la voluntad de Dios para nosotros. Entonces hoy entramos en la última parte de esta enseñanza que yo espero le esté, como les dije, ayudando a concentrarse en lo que usted cree, qué es lo que cree y cómo está creciendo en esa fe en Jesucristo. Entonces vamos a entrar rápidamente en el tema y como lo he hecho anteriormente, hoy también vamos a usar varios ejemplos bíblicos de aquellas personas que compartieron con el Señor Jesús, algunas de las cuales lo siguieron por un tiempo y luego se apartaron, otras quisieron aproximarse, escucharon, pero tal vez se avergonzaron y al final esa palabra les causó impacto e hicieron que cambiaran su estilo de vida, y otros que definitivamente decidieron desde el principio entregar sus vidas al Señor para luego continuar con el legado de esta gran enseñanza sobre lo que es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, sus planes para nosotros, quiénes somos, quién es Él, su verdad, los beneficios que nos trae el acogernos a la fe en Jesucristo, la importancia de entenderla, de conocerla y llevarla, por supuesto, a otras personas que también lo necesitan, así como nosotros lo necesitamos en algún momento y lo seguimos haciendo. Sé que hay algunas personas que están conectadas fielmente, otras lo hacen esporádicamente, pero hermano, no pierda su fe, no se desanime, siga adelante,
no importa las circunstancias que se estén viviendo, lo único que tenemos seguro es a nuestro Padre Celestial de nuestro lado. Como les he dicho en varias veces, no se trata de promocionar nombres de iglesias, doctrinas, tradiciones, personas, títulos, sino de enseñar la voluntad de Dios y cómo permanecer en ella. Entonces, por eso tantas escrituras que hemos citado. Ahora, yo quiero hacer la aclaración y enseñar que no todos los que parecen lo son. No todos los que dicen conocer a Dios o tener una relación con Dios la tienen. O todos los que saben la palabra de Dios necesariamente están permaneciendo en Cristo. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros en ningún momento a juzgar eso porque esas personas o el estilo de vida de las personas, porque nosotros lo único que vemos es la parte externa, el exterior. A diferencia del Señor, el Señor sí conoce los corazones y las intenciones verdaderas de cada persona. Entonces quisiera invitarlo ahora mismo a que piense en lo que usted quiere respecto a Jesucristo. Porque muchos se acercan a Él de manera superficial, sobre todo en estos tiempos donde muchas congregaciones, muchas iglesias se han dedicado a complacer a sus asistentes promocionando y proporcionando música llena de contenido, de escenarios. Están haciendo muchas cosas como diseñar púlpitos de una manera extraordinaria, modernos, elaborados, y esto es lo que no está bien, elaborados simplemente para atraer la atención sobre lo que se va a hacer allí, que básicamente es eso, ¿sí? Yo no estoy en contra de que se puedan usar muchos recursos, pero ¿cuál es la intención? Si la palabra de Dios no es el centro de todo, si enseñar la palabra de Dios para que las personas entiendan cómo acogerse a ella no es el propósito, pues se está incurriendo en un error. Y tal vez lo último que se pueda pensar es en enseñar de la manera más fiel posible la palabra de Dios, porque todo lo demás es más importante, porque eso trae recursos de todas formas. Entonces, en mi opinión, todas esas cosas son agentes distractores para hacer creer a las personas que eso los acerca a Dios. Y lo único, hermano, que le acerca a Dios es su relación con Él directamente. Usted tiene que estar consciente, saber que Él existe, saber que Él es real, saber que Él está escuchándolo y conociendo, usted conociéndolo a Él a través de su palabra. No hay otra manera. Todo lo demás son accesorios que usted usa para meterse en este estado de intimidad con el Señor. Entonces, bueno, el sábado pasado, cuando la enseñanza del Señor Jesús comienza a volverse un poco más exigente, fuerte, en el sentido de que nos enseña a doblegar nuestra sabiduría, por ejemplo, ante la de Dios, el reconocernos incapaces de saberlo todo, de lograrlo todo, como sí lo hace Dios, de entender que no sabemos todas las cosas como el Señor las sabe. Cuando esa palabra de Jesús nos conduce a vernos tal cual somos, cuando nos revela que hemos estado equivocados o que nuestra motivación ha sido diferente a una entrega genuina a Dios, muchos comienzan a apartarse, se desprenden, renuncian, buscan toda clase de excusas o se han concentrado y no han entendido la gracia y se han concentrado en sus fuerzas. Y entonces caen una y otra vez y entonces como que se rinden porque creen que esto, que ellos no pudieron y resulta que no entendieron que era todo en Cristo. Y entonces se apartan, acusan a los demás, a los pastores, a los hermanos, a cualquiera para dejar lo que alguna vez profesaron. Mire usted esto, en primera carta de Juan,
en la primera carta de Juan, está al final de su Biblia, en el capítulo 2, versículos 18 y 19. Mire cómo el Señor hace que se escriba esto. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera manifestado que no todos son de nosotros. Entonces el Señor Jesús está hablando algo fuerte aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? El discípulo amado Juan, que era un medio hermano de Jesús, medio hermano porque Jesús no nació de José y María, sino de engendrado por el Espíritu Santo en María. Y tuvo hermanas, medios hermanos y medias hermanas. Juan fue uno de ellos y Juan escribe esta carta y fue por consiguiente uno de los discípulos más cercanos al Señor y aprendió esto que se está escribiendo, que afirma en la escritura que acabo de leer de las propias palabras del Señor allá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Como Judas y otros estuvieron compartiendo, probaron el poder del Espíritu Santo cuando fueron enviados por el Señor de a dos en dos, y hicieron milagros, hicieron muchas cosas. Ellos estaban allí, salieron de allí, de los discípulos que fueron enseñados por Jesús, pero no fueron de los verdaderos creyentes. Se apartaron en algún momento. ¿Por qué? Pues a algunos les movió tal vez la emoción, a otros un interés personal de estar allí, curiosidad, y al no verse satisfechos en lo que ellos realmente deseaban, que no era precisamente atender a la enseñanza, cuando no vieron esto cumplido en sí mismos o que el Señor no les satisfizo esos caprichos o esos deseos, pues ellos dieron vuelta atrás. Muchos se acercan a la iglesia con esa intención. Quieren que el Señor les arregle los problemas, que el Señor les proporcione un trabajo digno, que el Señor les arregle la situación dentro del hogar, que el Señor les saque de la tristeza, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando eso no pasa, entonces como que dicen, no, este Dios no me sirve. Ellos lo que estaban buscando era el geniecito de la lámpara que les cumpliera los deseos. No estaban interesados realmente en conocer al que dio la vida por ellos. Entonces otros también estuvieron ahí solo por curiosidad o haciendo papel de espías. Y eso hoy todavía sucede en las congregaciones. No son verdaderos creyentes porque si hubieran sido, pues habrían permanecido. Ahora, yo no me refiero estrictamente al quedarse en un sitio, allí sentados escuchando siempre la palabra de Dios. No me refiero a eso, me refiero a seguir las enseñanzas. Y entonces uno se da cuenta de que se apartaron, pues porque volvieron a lo mismo, porque siguieron mintiendo, siguieron robando, porque siguieron engañando, porque siguieron, etcétera, 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 en su glotonería, bueno, todas estas emociones de la carne que afloran y controlan al ser. Entonces no permanecieron y salieron, estuvieron allí y salieron para que se manifieste que no todos son y hacen ciertas entonces pues la palabra del Señor. Una palabra que podemos leer en capítulo 7 de Marcos, Mateo 7, y vamos a leer del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. Y mire esto, hermano, ponga atención a estas palabras. No pase tan rápido por ellas. Piense. Pregúntele al Señor. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paréntesis. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque esa es una pregunta clave aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que parece espiritual, no todo el que habla de Dios,
no todo esto y lo otro, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se hace esencial conocer la voluntad del Padre. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, el día donde todos sin excepción, pasado, presente y futuro, los que hemos existido en este mundo, vamos a estar allá. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues Él es el Todopoderoso, Él va a traer a todos. Acuérdese que el alma no perece. El cuerpo perece, pero el alma no perece. Muy bien, entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, qué reverencia tan absoluta. ¿No profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vuelve y hago paréntesis. ¿Qué tan interesante esto acá? ¿Qué tan interesante? Que no necesariamente el que haga milagros, no necesariamente el que hable del Señor Jesús, lo conoce el Señor. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Si usted lee la primera carta de Corintios, capítulo 13, en los 3 primeros versículos, se va a dar cuenta que esto encaja perfectamente ahí. Usted puede saber toda la Biblia, usted puede saber todos los misterios, usted puede ser el más bondadoso, usted puede dar su vida por los demás, pero si no hay amor, o sea, si no está Dios, porque la definición, una de las definiciones de Dios en la Biblia es Dios es amor, pero si no hay amor en su vida, usted es nada, está perdido. Entonces tiene que saber cómo es que Dios está en usted, tiene que saber cómo es el amor de Dios, cómo se manifestó, cómo usted está en esa voluntad del Padre. Y eso se aprende a través de lo que estamos haciendo acá, discerniendo la palabra del Señor, enseñándola, explicándola, conociéndola, metiéndose en ella, corrigiendo en la propia vida, no en la de los demás. Usted no se preocupe por los demás, usted ore por los demás y cuando tenga oportunidad, en el momento que usted entienda y sepa cómo es, comience a decirle a los demás, hey, esto es así, porque hay un fundamento. Versículo 23. Entonces, o sea, cuando Él vaya y se presenten y le digan todo esto, Él les va a decir, no los conozco, apártense de mí. Ustedes lo que han hecho es maldad, porque manipularon, porque hablaron sin conocer. ¿Recuerdan el ejemplo de Job hace 15 días? De la vida se había oído. Yo enseñaba lo que no conocía. Yo le hablaba a la gente, pero no tenía ni idea quién eras tú. Ahora sí te conozco. Amén. Y después vamos al versículo 23. Recuerde que estamos aquí en el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo. Vamos al versículo 23. Y dice Jesús, dice el Señor Jesús, hace una declaración que debería poner a pensar a todo aquel que la lee. A nosotros que ahora la estamos leyendo, que la estamos escuchando. Y póngale cuidado, estoy en primera, perdón, había dicho que Mateo, estamos es en primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 23. Lo voy a leer hasta el 25. Todo aquel que niega al Hijo, y si usted nota en su Biblia, ese Hijo está con H mayúscula, quiere decir Jesús. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero recuerde, no es solo decir, porque en Romanos capítulo 9, versículos 10, 9 y 10, perdón, habla que del corazón se habla, o sea, de lo que usted realmente cree, es lo que sale como un fruto natural. Porque ahí se cree para la justicia de Dios que se aplique y se habla de lo que se conoce. Entonces no es solo decir, Jesús es mi Señor. Amén. Usted tiene que saber quién es Jesús, qué significa Jesús, qué hizo Jesús por usted. Y si usted entiende la Biblia, Jesús es el Salvador del mundo. ¿Y quién es Jesús? Dios que se hizo hombre. ¿Ven? Versículo 24. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo, es decir, en el Padre. Estamos hablando de la misma persona. 25.
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, por eso es tan importante conocer, entender, saber por qué por qué hay que permanecer en Cristo, cómo es permanecer en Cristo. No es decir yo estoy en Cristo, porque eso lo puede decir cualquiera. Usted tiene que saber qué significa. Entonces, lo que Juan está aquí, sencillamente está reiterando lo que él oyó y aprendió ese jueves por la noche de la boca del Señor allá en el aposento alto y que ha quedado para nosotros registrado en el capítulo 15 de Juan. Él enseñó lo que oyó, lo mismo que hizo Jesús. Entonces el énfasis de todo esto, y no olvide por favor, está en las palabras del Señor cuando dijo, permaneced en mí. ¿Usted sabe cómo es? Bueno, la intención de estas tres charlas hasta ahora, de estos últimos sábados, es que podamos entender cómo es permanecer en Cristo. No hay que tratar de darle una gran explicación a esto, ni tratar de ser más espirituales que otros para animar a los creyentes a no desfallecer. Estamos en tiempos donde la fe de los creyentes está siendo atacada intensamente con el incremento de la maldad en todo el mundo. O sea, hermano, lo que usted tiene que entender y es que Satanás, usted no lo va a tocar ni lo va lo que va a hacer es lanzarle ideas, causar desánimo por todo lo que sucede. Lo que va a hacer es meterle la duda sobre Dios, lo que va a hacer es ponerlo a pensar si usted de pronto ha creído de otra manera y está escuchando esto y usted viene esa lucha en la cabeza, pero es que yo aprendí esto, pero es que a mí me enseñaron a hacer esto y esto y usted tiene esa lucha, yo también la tuve. Él lo que quiere es causar esa confusión. La Biblia no fue escrita ni por usted ni por mí. La Biblia tampoco sí fue escrita por varios hombres, son más o menos en el Nuevo Testamento y esto de más o menos 36 autores, pero ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, o sea, hubo un autor intelectual. Eso no fue procedencia de la mente humana. Entonces, aquí viene el dilema, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿A qué me sujeto? Y el Señor nos quiere enseñar que no es así como nos han enseñado, sino como Él lo dice. Cuando nos acogemos a eso, empezamos a vivir una enseñanza nueva y a entender cantidad de cosas y a sufrir una transformación siempre y cuando yo también quiera darle ese crédito a la palabra. Y la fe de los creyentes está allí, está siendo atacada porque desde la época de Pablo, hace más de 2000 años, pues está hablando de la venida del Señor y el Señor todavía no ha venido. Pablo sentía que ya estaba próxima a la venida del Señor y tienen que suceder una serie de cosas y nosotros no podemos o no debemos eh, argumentar eso porque Dios es soberano. Él dice, bástate mi gracia, eso es lo que es suficiente para ti. La indiferencia hacia Dios hoy es mucho más marcada ahora que mucho antes, que los siglos pasados, que las generaciones pasadas. Nos damos cuenta de ello porque no nos importa o no le importa a la gente ya el vecino, el prójimo, no le importa. Estamos en el tiempo más marcado en la historia de la humanidad, donde han ocurrido más tragedias a nivel global, guerras a nivel global, en fin, la maldad a nivel global está incrementando. Entonces, el Señor como que suplica, como que está diciendo, oiga, no se vaya, no me deje, no se aleje de mí, no vuelva atrás. Y esto podría hablar del asunto de lo que los teólogos llaman la perseverancia de los creyentes o de los santos, como lo explica la Biblia. Quédense. No hagan lo que Judas hizo. No dejen que su conciencia los juzgue, los recrimine y los condene. Sujete su conciencia, su inteligencia a la sabiduría de Dios y reciba con humildad lo que Dios le da. No hagan lo que muchas personas como Judas hicieron. No vaya a hacer lo que él hizo. En Hebreos 4, versículo 14,
El libro de Hebreos escrita a una comunidad judía de creyentes, y vuelvo y le insisto, léalo, sobre todo los capítulos 8, 9 y 10. 8, 9, 10 y 11. Léalo, léalo, hermano, léalo. Esto, Hebreos, pues obviamente es hacia la comunidad judía, pero era esa comunidad judía que había decidido apartarse de esa tradición religiosa, de los sacrificios, del templo y de esto y del otro, para aprender la nueva enseñanza. Y pegados a esa comunidad judía de creyentes había algunos no creyentes que estaban ahí, que estaban atraídos a Cristo, pero escuche, sentían empatía por Cristo. Estaban asociándose con estos judíos creyentes, pero no estaban haciendo un compromiso completo con Cristo. Vamos a leer ahí en el versículo 14, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, el autor de Hebreos les recalca, oiga, no se aparten, retengan esa profesión, aférrense a esa profesión. Si usted hizo una profesión a Cristo, si usted dijo, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, yo creo en ti, Señor, entiendo que tú diste tu vida por mí porque me amaste, entiendo que con ese sacrificio tú perdonaste todos mis pecados. Si usted hizo alguna declaración de esta naturaleza a Cristo respecto a su fe, a su vida, hermano, aférrese a ella, aférrese, continúe, indague, métase, escuche de la palabra. Pero aferrarse no es comenzar una serie de prácticas o normas o de cumplimiento de leyes o esforzarse de una manera personal para agradar a Dios. Esforzarse no es lo que usted puede hacer para Dios. Esforzarse es con lo que usted ha creído de Dios, que usted entiende que Dios le ha proporcionado todo, cómo usted ayuda a los demás a que se conecten con Dios. Y en esa forma de ayudar a los demás, usted tiene que tener un conocimiento de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Es agarrarse del amor del Señor como la fuente de energía, como ese asidero fuerte donde yo puedo sostenerme y no importa lo que esté pasando. Es indispensable también conocer, entender y abrazar el amor de Dios. Usted debe conocer la manera en cómo Dios lo amó, qué hizo para enseñarle ese amor, entender qué es lo que Él quiere para usted, es lo que Él quiere, porque si usted junta y entiende toda la Biblia, y vuelvo y le cito Jeremías, él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, yo sé lo que yo quiero para ustedes, pensamientos de bienestar, no de mal. Entonces, si usted entiende todo esto, es lo que quiere es nuestro beneficio, por eso le dice, haga esto, no haga esto. Amén. Cuando usted, aun cuando usted tal vez dude de su existencia porque no lo ve, porque no lo oye, porque no lo percibe con sus sentidos, Él quiere que usted establezca una relación personal íntima con Él, no a través de intermediarios. O sea, entonces dirá alguno, pero entonces usted ¿por qué está enseñando? Es que yo no soy un intermediario. Yo tengo el don de pastor que me lo da el Espíritu Santo, aunque yo no lo quise, Él me lo dio para hacer esto, para enseñar. Y así muchos tenemos dones. Usted puede tener dones y no sabe, no se da cuenta. Hay que despertarlos. Hay que dejar que ellos fluyan naturalmente. Amén. Entonces, los intermediarios no existen entre Dios y nosotros. Solo es uno, Jesucristo. Él mismo es Él mismo, es el que abrió, quitó el velo del templo, es el que permite que podamos tener acceso por fe con Él, con la certeza de que Él está allí, que nos está escuchando. Por eso es muy importante leer, meditar, estudiar la palabra, porque es solo a través de ella que se logra entender todo esto que estoy hablando. A lo largo de Hebreos hay advertencias a este grupo étnico de judíos pegados a los creyentes verdaderos que no han llegado todavía a Cristo. Las personas son advertidas una y otra vez y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 6, están llenos de advertencias
donde el Señor dice que no se vayan, que no se alejen, que nos vuelvan atrás, que no deserten, que no apostaten, que se sostengan, que se aferren a esa profesión, que mantengan esa profesión. Por último, lo voy a invitar a que lea Deuteronomio capítulo 31, al principio de su Biblia, por el quinto libro. Usted va a encontrar al Señor hablando al pueblo de Israel a través de Moisés, justo antes de pasar a la tierra prometida. Ahora, ponga atención a estas palabras porque Israel fue el pueblo escogido de Dios, pero no todos estaban aferrados a Dios. Deuteronomio 31, versículos 16 al 18. Y Dios dijo a Moisés: he aquí, vas a dormir con tus padres. En otras palabras, se va a morir usted y va a ir con sus papás. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Pero aquel día se encenderá mi furor contra él. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Recuerde el primer y segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las palabras del Señor se basan en su omnisciencia. Él sabía lo que iban a hacer muchos de ellos cuando pasaran a la tierra prometida. Iban a apartarse de Él y se iban a ir a adorar dioses ajenos. Aquel que lo sabe todo, aún antes de que sucedan las cosas, Dios sabe Dios lo que las personas hacen, sus intenciones, y también deja saber su proceder, el suyo propio, ante ellos, que no obliga a nadie, que solamente los deja a lo que ellos decidieron, a lo que en su parecer estiman como propio, como verdadero, cuando no quieren escuchar y aprender sabiduría. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, porque Él es perfecto. Por eso el Señor Jesús vino a enseñar lo mismo ahora y nos lo enseña a través de la revelación que nosotros recibimos del Espíritu Santo cuando nos disponemos a aprender. Regrese un momentico allá a al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan 14, versículo 17. Hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, vosotros lo conocéis porque Él permanece con vosotros y estará. ¿En dónde? En vosotros. Luego en el versículo 23 dice: nosotros, el Hijo y el Padre, haremos nuestro hogar con Él. En el versículo 17 dice: el Espíritu Santo hará su hogar en nosotros. El versículo 20 dice: en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La Trinidad vive en un creyente. Y esto es realmente sorprendente, hermano. Usted lo único que puede hacer aquí es o cree o no lo cree. Si esto lo dice Dios y usted lo cree, eso es lo que habita en usted. Pero si usted pone en tela de juicio esto porque usted no siente, porque usted no se ve, porque usted no cree, porque usted pone en duda en tela de juicio que Dios pueda habitar en usted, pues sencillamente no va a pasar. Lo que manifiesta el Señor es maravilloso, es sorprendente. Nuestra transformación al mundo es la presencia de Dios en nosotros. Si usted se queda, es evidencia, usted mismo, es evidencia de que su fe es real. Y si lo es, entonces Dios establece, como lo dice estas escrituras,
residencia en usted. Próximamente veremos la promesa de la habitación de Dios en nosotros, la grandeza y la humildad de Dios, su amor completo hecho realidad, como solamente la veremos cuando, como es cuando nosotros nos presentemos todos ante el Señor, porque vendrá ese momento. Solo usted imagine la gran multitud, miles de millones de personas frente al trono de Dios, el que todo lo sabe. Usted no va a tener ninguna clase de explicación, de justificación, porque dice el Señor que ahí todos podremos ver y saber todas las cosas como son. Usted podrá entender cómo fue su vida, qué fue lo que realmente creyó, a qué le dio prioridad. Usted no va a tener quien le diga, pero es que usted, y usted tratar de justificarse. Usted mismo se va a dar cuenta y ahí vendrá, como dice la escritura, el lloro y el crujir de dientes. Pero si usted ha creído, va a haber otra cosa. Va a haber otra cosa, el amor profundo de Dios por usted. Pero aún aquí, usted puede disfrutar por fe, por convicción, no por lo que usted puede hacer. Usted puede gozar de esa presencia de Dios en su vida. Hermano, persevere, permanezca. No se quede solamente con lo que le dicen, con lo que a usted le parece. Siga conectado e invite a otros a que también conozcan a Dios, lo vivan y descansen en Él. La palabra de Dios es verdad, es verdadera. Y yo oro, hermano, y pido para que usted pueda realmente entender, experimentar la presencia de Dios en su vida, que usted pueda conocer todo esto que está aquí, porque Él lo ha permitido. Como siempre le dejo esta información, si le sirve de alguna cosa, pues úsenos en la medida que podamos, le vamos a responder. Y como siempre, bendecimos especialmente a aquellas personas que nos contribuyen, que nos ayudan a seguir adelante, que permite que podamos ayudar a otros. Sé que el Señor multiplicará, no solo a usted, hermano, a sus hijos, sus herederos, como lo hizo Dios con Abraham, bendiciendo a todo un pueblo, porque Él de sí dio todo lo que sentía en su corazón al sumo sacerdote. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, gracias por ilustrarnos, pero sobre todo por habernos amado de la manera que lo hiciste. Señor, sana los corazones, te lo pido. Y si tú quieres sanar los cuerpos, te lo pido también en el nombre de Cristo Jesús. Amén.